Amigos y amigas, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en tu programa A Tu Salud. Recuerden que estamos por ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión en internet. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube para que por favor nos sigan y nos compartan. Pueden buscarnos con el hashtag A Tu Salud, ATS mayúsculas, y ahí van a encontrar todos los videos y programas que hemos hecho en Facebook. Les recuerdo que este es su programa, estoy muy atento a sus comentarios, a sus preguntas, estoy muy atento a los temas que me piden, tanto en redes sociales como en persona, a todos aquellos que afortunadamente podemos platicar en persona. Y como siempre, iniciando, yo soy el doctor Enrique Ayala, soy médico general con maestría en gerontología y sexualidad humana. Nos pueden localizar en el Hospital TEC 100, en el consultorio 206, Torre 2, al teléfono 4423-697866. Y como siempre agradecer a Rodrigo y Andrea, muchas gracias la verdad por el espacio, por dejarnos estar aquí en su casa, que la verdad la siento como mi casa, muchas gracias. El día de hoy nos acompaña y tenemos el placer de saludar al doctor Alberto Muñoz. Doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Él es traumatólogo y ortopedista. Ahorita vamos a dar datos sobre el doctor, pero como siempre, doctor, afortunadamente cada vez tenemos más audiencia, tanto no médicos, como personal de enfermería, paramédicos, bomberos, etcétera. Gente interesada por cuidarse cada vez más en su salud. Y vamos a empezar con saludos. Ya saben que este es su programa y gracias a ustedes estamos creciendo. Nuevamente y como siempre, para mí es un gusto y un placer saludar a mi esposa y a mi hija, Julia Mendoza y Lía Regina. Muchas gracias por vernos y por el apoyo, la verdad. Saludando como siempre al personal de Peques de Querétaro, muchas gracias por seguirnos. El ex kinder de mi niña que ya creció. Al personal del HGR1 de Bolsa de Trabajo, muchas gracias por su apoyo, gracias por vernos también. A Ryoye Itake Yamaguchi, muchas gracias por vernos. Max RS, también a nuestros amigos de Protección Civil de Querétaro, a sus TUMS, a sus compañeros que cada día se la juegan por nosotros. A BNI Nexos, gracias amigos por vernos. Denise Yáñez, gracias amiga. Diana Ferrer, Gris Love, Móniqui González, Laura Hernández, Alejandra Nieto, Viridiana Olvera, Flor Malagón, Nora Delgadillo, Elvira Castro. Un saludo muy especial para los residentes del área de medicina familiar, a los residentes del área de urgencias del HGR1. Muchas gracias por vernos. A Roberto Ayala, Grace Ayala. Madre, gracias por vernos. Vivi López Amudio, a Diana Bello, Lupita Serrano, Jordi García, Carla Yadira, a Inés Mendoza, a Alfonso, a mis cuñados, muchas gracias por vernos. Lupita Vega. Un saludo y un abrazo muy especial a todos los médicos de la UMF 13, a sus enfermeros y enfermeras, a sus asistentes, a la UMF 11 también, a los compañeros de urgencias del HGR1, Oscar Chata, a los bomberos de Querétaro, como siempre, para mí es un placer, la verdad, gracias por seguirnos, unos grandes héroes que se la rifan. Polo Gasca, Diana Mu, Esmeralda Limón y como es para mí un gusto y un placer, a mi familia de ZBR. Saludaría más, pero nos llevaríamos el programa y el objetivo es hablar sobre temas de salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Muñoz, muchas gracias. Él es médico general por la Universidad Justo Sierra de la Ciudad de México e hizo una especialidad en trauma y ortopedia por la UNAM y una subespecialidad en cadera y pelvis, que por eso nos acompaña el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy importante que es fractura de cadera y osteoporosis, doctor. ¿Cuántas cosas, cuántos pacientes no vemos todos los días en urgencias? Por favor, vamos a empezar para que nos platique un poquito cómo es la anatomía de la cadera y por qué llamamos fractura, doctor. Claro, bueno, primero hay que definir cuál es la cadera, porque muchas personas, por supuesto, acuden al consultorio diciendo, doctor, me duele la cadera y me señalan la columna lumbar. Bueno, hay que recordar que la cadera es el fémur proximal, el fémur es el hueso más grande que tenemos en el organismo y la cadera es a la altura de la ingle, a la altura de nuestro costado. Exacto. ¿Me va a parar tantito, doctor? No soy muy buen modelo, pero es esta parte. Esta parte. En las mujeres pues es la parte ancha, así es. En nosotros pues comúnmente es la parte más así es. Rectangular. Ajá. Así es, eso es la cadera y bueno, me gusta mucho este tema porque es un tema
muy importante. Claro. Sí, es un tema que pues cada vez está aumentando más. Se dice que en 10 años la fractura de cadera va a aumentar en más del 100%. Wow, 10 años, doctor, 10 años, o sea, nada. Sin nada, ya estamos a Sí, un es paso cierto. de que nos vaya alcanzando la edad. Claro, por supuesto. Y tiene mucho que ver con lo que tú nos acabas de decir, con la edad, con la epidemiología de esta situación del envejecimiento que estamos teniendo y que cada vez somos más viejos y cada vez nos cuidamos menos. Así es. Es una realidad. Doctor, entonces, ¿a qué podemos definir como fractura de cadera? Bueno, la fractura es una pérdida de la continuidad ósea. Así definimos una fractura. ¿Esto qué quiere decir? El hueso está totalmente libre, está intacto, y una fractura es cuando se rompe la dureza de cuando el huesito está así y se hace así. Exactamente. Eso es una fractura, y es como podemos definir la pérdida de la continuidad de ese hueso. Doctor, este tipo de fracturas, ¿en quiénes se ven más? ¿Hombres, mujeres? ¿No hay una distinción? ¿Qué edades son las más comunes? Claro. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y esto es debido a factores hormonales. Aquí, bueno, principalmente el climaterio, la menopausia, ¿sí? Son esos factores hormonales que van a influir en la dureza del hueso. Cada vez la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez tenemos adultos mayores, más grandes, y menos personas jóvenes. Es el motivo por el cual está aumentando más este tipo de padecimiento, y es el motivo por el cual las mujeres están mayormente afectadas. Se dice que son 3 veces más la prevalencia en mujeres que en hombres. O sea, 3-1. 3-1. Wow, es importante esto. Y entonces, tiene que ver con una patología que se llama osteoporosis. Así es. ¿Qué es la osteoporosis, doctor? La osteoporosis es la disminución de la densidad, de la dureza del hueso, ¿sí? Que principalmente, bueno, está dada por factores hormonales. Por eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que posteriormente, bueno, se van agregando otro tipo de factores, por ejemplo, factores visuales, ¿sí? Que empieza a haber, por ejemplo, alteraciones maculares, alteraciones en la vista, de la capacidad de la agudeza visual, alteraciones en relación neurológicas, demencia. De los 60 años en adelante es donde tenemos este tipo de fracturas. A los 60 años, el 15% de la población sufre en un año una caída, pero a los 80 años, el 50% de la población se ha caído por lo menos una vez en ese año. Exacto. Y si a esto le sumamos que tenemos una mala calidad ósea, pues se presentan este tipo de fracturas. Por eso es muy importante su prevención, porque el costo de una fractura de cadera es altísimo. Es impresionante. Sí, la verdad es que sí, son cirugías muy costosas, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero no solo de los costos económicos, sino también de los costos a veces de espera y de salud que conlleva ese tipo de cirugías. Pero antes de pasar a eso, doctor, voy a tener que tomar este punto porque es muy importante. Y lo digo con todo el respeto del mundo a todos mis colegas, tanto médicos como técnicos radiólogos, que de repente le sacan una radiografía y llegan y le dicen al paciente: no, hombre, tienes osteoporosis. Sí. Doctor, ¿se puede ver la osteoporosis con una radiografía? Realmente no. Lo que podemos ver, y sí nos da mucha idea, es el grosor del hueso. Exacto. Pero no nos dice, una radiografía no nos dice tenemos o no tenemos osteoporosis. Efectivamente. Para eso, bueno, es necesario hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, una densitometría ósea nos puede mostrar la dureza de ese hueso, ¿sí? La calcificación, y en base a eso, bueno, nosotros podemos dar un tratamiento que en relación a todas las fracturas es un tratamiento preventivo. Muchas personas, incluso médicos, dicen: no, pues es que es muy caro, pero realmente si se presenta una fractura,
supera cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, Sí, claro. empezando, si yo soy mujer, ya después de la menopausia, pues me tengo que hacer una densitometría ósea Así es. para ver la calidad de hueso que tengo. Así es. Antes de la osteoporosis existe algo que se llama osteopenia, que es ahí donde podemos empezar a dar tratamiento preventivo. ¿Qué les recomienda, doctor? Bueno, yo recomiendo que siempre seamos activos. Ujú, Todos los movernos. excesos son malos. Sí. O sea, que seamos totalmente sedentarios es tan malo como el que hagamos movimientos repetitivos todos los días y los mismos movimientos Sí. siempre y con peso, bueno, peor. Entonces, lo recomendable es tener una actividad física moderada Ujú. y, bueno, aquí otro punto muy importante es una buena alimentación. Factores de riesgo para que nuestro hueso no tenga buena calidad es que no nos movamos, Ujú. es el que tengamos un alto consumo de refrescos, Refrescos, wow. cigarro, alcohol, ¿sí? Y un alto consumo de cafeína. Cafeína. O sea, entonces, aquellos que somos amantes del café. No podemos tomar café, pero igual, todo Ajá, en exceso, sí. ahí viene el problema. Sí, no, el Exactamente. café incluso es benéfico para ciertos padecimientos, 1, 2 tazas, 3 tazas al día, no hay ningún problema. El problema es cuando ya se excede de unas 6 tazas. Y como siempre lo he dicho, yo soy pro antitabaco. Entonces, cero fumar. O sea, Nada, eso es importante. Y el alcohol, doctor. Porque siempre es la pregunta es, ¿hay una diferencia entre el alcohol de cerveza, el alcohol de tequila, el alcohol que me pueda a mí, que dicen luego los pacientes, ¿cuál alcohol es bueno? O sea, ¿hay algún alcohol bueno como para la osteoporosis? Hablando de la osteoporosis. Pues ningún tipo de alcohol es bueno, realmente ningún tipo de alcohol es bueno para nuestra salud. Exactamente. Doctor, regresando un poquito con las fracturas de cadera, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que usted nos pudiera decir para presentar una fractura de cadera? Claro, bueno, primero es la edad, ¿sí? Ujú. A partir de los 60 años, ¿sí? Tenemos ya un riesgo por la misma edad, Ujú. ser mujer, ser de raza blanca, tener antecedente de alteraciones en el hueso, osteopenia o osteoporosis, antecedentes familiares. Ujú. La genética también juega un factor importante en esto, la dieta, alteraciones visuales, Ujú. ¿sí? Otra situación que a veces no tomamos en cuenta es el sitio donde vivimos, que no tengamos una adecuada visión, Sí, o es por ejemplo cierto, que el doctor. piso no sea plano, que Ujú. sea empedrado. Todos esos son factores que van a aumentar el riesgo de caída, ¿sí? Pero si nos caemos y tenemos una buena calidad ósea, bueno, puede ser que no pase más allá de la caída. Si tenemos la osteopenia o tenemos osteoporosis y nos caemos, generalmente puede existir una fractura. Que bueno, una de las fracturas más devastadoras es la fractura de cadera. Claro. ¿Por qué? Porque más del 90% de las fracturas de cadera son para manejo Quirúrgico, claro. Doctor, antes de pasar a eso, ¿hay ocasiones en que jóvenes, adultos jóvenes o adolescentes se lleguen a fracturar la cadera? Sí, claro, pero bueno, Ujú. la diferencia de adulto y del joven Ujú. es que en la persona adulta generalmente el mecanismo de la fractura es un mecanismo de baja energía. ¿Esto qué quiere decir? Una caída. Y Eso en el adulto mayor. en el adulto mayor, Ajá. exactamente. En una persona joven, generalmente una fractura de cadera es por un accidente, un traumatismo de alta energía. Ok. Por ejemplo, un accidente de tráfico. Para variar. Ujú. Así es. Exactamente. Y más, bueno, si no utilizamos cinturón de seguridad, etcétera. Eso lo comento porque estamos en una etapa, doctor, en donde desgraciadamente, pues sí hay libertades, que padre, pero lo hemos, creo que yo mal interpretado y nos hemos llegado al libertinaje. Y precisamente luego llegan muchos pacientes a urgencias posteriores a accidentes automovilísticos con fractura de cadera. Y entonces también la evolución pues no es nada bonita. Y a esto voy. ¿Cómo podemos determinar o diagnosticar una fractura de cadera, doctor? Bueno, el diagnóstico realmente es fácil. Ujú. Llega el paciente, nos refiere dolor.
hacemos radiografías, tomamos unas proyecciones radiográficas, siempre generalmente tomamos 2 proyecciones, que es una de frente y otra proyección que se llama axial. Axial. ¿Sí? Y con eso nosotros podemos diagnosticar igual el 90% de las fracturas de caderas. Hay casos especiales en los cuales necesitamos un apoyo diagnóstico, por ejemplo una tomografía, ¿sí? Pero realmente esos casos son pocos, ¿sí? Pero sí también tenemos duda, siempre hay que pedir ese apoyo. Doctor, aquí hay mucha gente que afortunadamente nos ve que son médicos y que son del área de la salud, y me gustaría detenerme un poquito en ese aspecto. ¿Cuál sería la clínica sin antes llegar a los rayos X como para determinar que puede estar fracturado de cadera? Sobre todo porque a veces, y yo creo que es sin intención, pero de repente llegan los paramédicos y lo tienen inmovilizado, sí, y de repente es de, sí, pues pásalo allá y quítale todo. Sí. No, espérame, o sea, Claro. ¿qué datos clínicos nos podría determinar así de, si ves esto, puede estar fracturado de la cadera? Bueno, el primer dato es el dolor. Dolor, ¿sí? Eso es lo más. Eso es lo más importante. El dolor, que realmente es un dolor que no es fácilmente tolerable. Que eso, bueno, también depende de cada paciente. Sí, hay pacientes claro, que toleran mucho el dolor y hay pacientes que no toleran el dolor. Otro dato es generalmente hay acortamiento de la extremidad. Entonces vemos las 2 piernas y determinamos, esta caramba. pierna está más corta que la otra. Mueva la pierna, generalmente la pierna fracturada está acortada y está rotada hacia afuera. Hacia afuera, porque no hay forma de que la pueda rotar hacia adentro por la misma situación. Así es, bueno, también dependiendo el tipo de fractura, Claro, puede estar rotada hacia adentro, pero lo más común es que sea rotación externa hacia afuera. Ok, doctor, comúnmente las fracturas estamos acostumbradas a pensar en que pues el hueso está adentro, pero hay algo que se llama fracturas expuestas. Sí. ¿Ha habido casos de caderas con fracturas expuestas? Sí, claro. Y estas son más delicadas, me imagino. Mucho más delicadas, es una urgencia, ¿sí? Una fractura expuesta es una urgencia en la cual antes de 6 horas tenemos que hacer ese tipo de manejo. El hueso se expone hacia el exterior, hacia un contaminante, y tenemos que asear ese hueso y fijar de la forma más rápida que podamos, que puede ser una fijación definitiva o una fijación temporal. Y generalmente, este tipo de pacientes con fractura expuesta van a requerir antibiótico, ¿sí? Como debe de ser, porque pues sí les va cañón. Y en ese aspecto del tratamiento, doctor, estos pacientes obviamente se tienen que hospitalizar, no es de, ya llegué y me van a mover el huesito, y no. La mayoría de las fracturas de cadera, o creo que todas, doctor, a expensas de lo que usted me diga, son quirúrgicas. Así es. Ahora, vamos a empezar a dividir este tratamiento en 2. Vámonos primero por lo particular, Así es. antes de llegar a lo sombrío de lo institucional. Sí. Particularmente, el paciente entra a urgencias, se le llama al especialista, al médico traumatólogo. ¿Y qué sigue ahí, doctor? Ahí, ya se evidenció la fractura de cadera, que hay, vamos a dividirla en 2 grandes grupos, fracturas intracapsulares o fracturas extracapsulares, que el manejo es diferente en ese tipo de de esos 2 tipos de fracturas. Intracapsulares, generalmente ponemos una prótesis, y extracapsulares, generalmente fijamos, por ejemplo, puede ser con una placa con tornillos o un clavo especial para cadera. Sí. Entonces, en el intracapsular se pone prótesis. Sí, así es. Prótesis. Eso es importante porque aquí hay muchos compañeros y estudiantes de medicina. Y en la extracapsular se fija. Se fija la fractura. ¿Cuál es más difícil, doctor? Pues las 2 tienen sus retos. Sus retos. Sí, claro. Oiga, doctor, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿qué es más difícil? ¿Un pacientito delgado o uno gordito? Delgado totalmente. Es más fácil. Atender un paciente delgado es mucho más fácil que uno gordito, porque uno gordo tenemos a veces una capa muy grande de grasa, un músculo realmente muy delgadito, ¿sí? Y llegamos al hueso, ¿sí? Y está impresionante los movimientos.
Este tipo de cirugías son cirugías bastante complicadas, son cirugías obviamente mayores, son cirugías de todo un equipo que tiene que entrar ahí. Y no son cirugías de 2-3 horas. ¿Cuánto se lleva más o menos, doctor? Pues depende del tipo de fracturas. Y actualmente ha avanzado mucho la ciencia. Y por ejemplo, ahorita ya una fractura la podemos hacer con una técnica, con unas heridas bastante pequeñas. ¡Wow! ¡Qué padre! Prácticamente no sangra el paciente. Y nos tardamos más o menos 1 hora aproximadamente. ¡Wow! ¡Súper bien! Digo, no están para saberlo, yo ya tengo unos años en esto y a mí me tocó ver todavía cuando los abrían grandotes y muévele y jálale y ¡pum! Entonces ahorita ya ha cambiado mucho esto. Ha cambiado gracias a las nuevas técnicas, los nuevos materiales y los nuevos equipos. Ok, doctor, en el área privada, este tipo de cirugías, alrededor de costos, más o menos, ¿cuánto anda? Más o menos, híjole, varía mucho, pero los costos no son nada baratos, por eso es importante la prevención, sí, pero yo creo que lo más económico son de 70,000 pesos en adelante. Fíjense, 70,000 pesos, y la prevención, ¿cuánto nos gustaría que nos gastáramos al año? No, unos 10,000 a lo mucho, y yo creo que a lo mucho, ¿no, doctor? Sí. O sea, eso es sumamente importante. Otra cosa, doctor, la estancia intrahospitalaria, ¿cuánto tarda un paciente internado? Bueno, se dice que lo ideal es que un paciente con una fractura de cadera se debe de operar de 24 a 48 horas. Entre más tiempo esté hospitalizado el paciente, el pronóstico va a ser peor. Ok. ¿Sí? Entonces, entre más rápido, de hecho hay algunos artículos que lo manejan como una urgencia. Sí, las fracturas de cadera, que no son, esos artículos no son de nuestro país, sí. Pero sí se ha visto que entre más rápido se opera el paciente, mejor le va. Y el objetivo es movilizarlo lo más pronto posible y que se incorpore a su vida normal. Porque obviamente somos entes que tenemos que trabajar en bipedestación, o sea, parados, no andamos a gatas, ni con 4 patitas, ni nada. Y ese es el riesgo, yo creo que esa es la importancia de las fracturas de la cadera. Ok, ya lo operamos, ya salió todo bien, no hubo complicaciones. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar post o cirugía en el hospital, doctor? Más o menos un día es el tiempo que está hospitalizado, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que incluso con las nuevas técnicas se puede hacer prácticamente una cirugía ambulatoria. ¡Wow! Súper bien, la verdad es que esas técnicas ya han cambiado mucho. Entonces, estas técnicas podemos considerarlas como ya no tan invasivas, doctor. Ya no tan invasivas, sí. Okay. Anteriormente sí, exactamente, hacíamos unas heridas espantosas. Sí, cañón. Y teníamos que fijar el hueso con muchos riesgos, con muchas complicaciones. Actualmente, por las nuevas técnicas, los nuevos materiales, hemos cambiado ese manejo. Hay pacientes que incluso a los 2 días ya los ponemos a apoyar a caminar. ¡Wow! Y esto tiene que ver también con el material y la calidad de las prótesis y de los fijadores. Claro. O sea, también eso se tiene que individualizar con el paciente. Sí. No es nada más de, ya llegué y ya póngame lo que necesito. Sí, póngame una prótesis. No todos los pacientes son para prótesis, no todos los pacientes son para clavo, no todos los pacientes son para tornillo. Hay que individualizar y bueno, aquí influye la edad, la calidad del hueso, el tipo de fractura, ¿sí? Y bueno, los estados, pues si está descontrolado el paciente, si es diabético está descontrolado, exacto. Si es hipertenso está descontrolado, si tiene una anemia muy grande, si tiene insuficiencia renal, todo eso. Y eso que acabas de tocar es muy importante porque tú nos dijiste, a ver, la fractura de cadera se debe atender de preferencia entre 24 y 48 horas después del suceso, pero con el paciente sano. Claro. Porque si el paciente es diabético, hipertenso, tiene insuficiencia renal, o tiene algún otro padecimiento como lupus, artritis, yo qué sé, y no está controlado, porque eso depende de la disciplina del paciente, pues por más que tú quieras, no lo vas a poder meter, y tienes que esperarte, y entonces el riesgo aumenta, pero por causa del paciente. Esa es la importancia de por qué cuidarse, para que cuando suceden estos eventos, que Dios no lo quiera, así como decimos aquí en México, pero pues si suceden, y yo estoy controladito, pues el experto aquí, el doctor Alberto, pues, me va a poder atender y sin ninguna complicación, ¿es correcto? Así es. Doctor, vámonos con los temas feos, con los temas institucionales, con los temas de salubridad del IMSS, del ISSSTE. Sí. Tú como especialista hiciste una residencia, me imagino que en alguno de estos
hospitales. Claro. Cambia toda la dinámica, ¿es correcto? Pues sí cambia, realmente no debe de existir un manejo distinto, o sea, lo mismo que se hace en una institución, ya sea Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, es exactamente lo mismo que se tiene que hacer en un particular. No debe de existir diferencias, pero sí algunas veces hay esas diferencias. Y esto lo quiero aclarar y lo toco por lo siguiente. El experto, aquí el doctor Alberto, que es el experto en huesos, sabe qué hacer, sabes cómo hacerlo, sabes qué darle al paciente. Pero no es tu culpa que a veces no haya material, no es tu culpa que a veces no haya con qué fijarlo o que no haya prótesis, porque a eso se enfrentan ustedes en las instituciones públicas, ¿es correcto? Sí, actualmente el sistema de salud está pasando por una crisis bastante grande. Y bueno, de acuerdo a todo esto que hemos visto, las prótesis, los tornillos, las placas, los clavos, son material bastante caro, ¿sí? Y algunas veces la institución no lo tiene a la mano. Ok, esa es una. Y cuando lo llega a tener y ya lo operaste, es importante que el paciente entienda su responsabilidad para cuidarse, doctor. Claro. Porque desgraciadamente el paciente que a veces llega a estas instituciones, que tiene la fortuna de que se cuenta con el material y se le hace la cirugía, no se cuida, doctor. Sí, eso también es muy importante. A veces el paciente diabético está descontrolado, sigue fumando, toma. Hay pacientes que incluso días después de la cirugía se vuelve a caer por alguna situación. Exactamente. Digamos que no le ayuda al familiar. A veces los familiares es un equipo, debemos de trabajar todos en equipo, tanto los médicos, el equipo de fisioterapia, los pacientes, los familiares de los pacientes. La red de apoyo del paciente, ¿verdad? Porque esto se da sobre todo en adultos mayores. Es. Y a veces es donde falla en la red de apoyo. Bueno, a veces es devastador para el paciente, porque se deprime, porque se siente un paciente que ya no es útil, que ya no es autosuficiente. Claro. ¿Sí? Aquí, bueno, lo que hay que ver es que solamente es un momento en lo que se va recuperando, y una vez que se recupera, el objetivo es que otra vez vuelva a recuperar su vida normal. Doctor, ¿cuál es el seguimiento de estos pacientes? Tú ya los operaste, ya los diste de alta de la cirugía, o sea, del hospital, los mandaste a su casa. ¿Y cómo es el seguimiento, doctor? Bueno, generalmente los revisamos entre 7 a 10 días, vamos a ver cómo está la herida. Más o menos a las 2 semanas retiramos los puntos y estamos en constante comunicación con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta se encarga de que no pierda músculo, de que siga movilizando. Si es una fractura en la cual no puede apoyar, generalmente al mes y medio, a las 6 semanas, ya empieza a apoyar de acuerdo a los controles radiográficos. Claro. Empezamos a apoyar y siempre es bajo vigilancia del fisioterapeuta y además con algún familiar. Generalmente utilizamos andadera, o si el paciente no puede tener esa fuerza en las piernas porque está perdiendo también músculo, y siempre en compañía de un familiar. Claro, eso es muy importante. Y hablaste de algo sumamente tan importante, el trabajo en equipo, doctor. Fisioterapia. O sea, ahí entran los expertos en esta situación de impedir que el hueso se pierda. Digo que el hueso, más bien que el músculo se pierda, porque si no estamos en movimiento, pues el músculo se va a atrofiar, se va a perder. Y ahí tú vas mucho de la mano con ellos para darles el seguimiento y las terapias, ¿es correcto? Así es. De hecho, o sea, precisamente, entre más rápido se opera el paciente, le va mejor. Hay un porcentaje, más o menos el 30% de los pacientes que entran a una hospitalización ya no se vuelve a incorporar a sus actividades como lo hacía anteriormente. Exacto. Y eso influye el tiempo de hospitalización. ¿Por qué? Porque pierden el músculo. No sirve de nada tener una prótesis muy bonita si no tiene músculo, porque el músculo al final es lo que va a mover a esa prótesis. Claro, por supuesto. Y controles radiológicos, doctor, porque esa es otra cosa y ese es otro mito. Hay tantas radiografías, ¿qué me va a pasar?
La verdad es que los equipos radiológicos de hoy en día, la radiación que ya emiten es sumamente muy pequeña, realmente es muy... O sea, es nada riesgoso que a mí me hagan los controles radiológicos. Y eso es para ver cómo va la cicatrización de tu hueso, por llamarlo de una forma. ¿Cada cuándo son los controles, doctor? Pues más o menos lo tomamos al mes, ¿Mm? ¿sí? Mes y medio, y generalmente una vez que está consolidada la fractura ya no tomamos sino cada 6 meses. Perfecto. El doctor Alberto Muñoz Macías, nuevamente les recuerdo, él es especialista en traumatología y ortopedia y tiene una subespecialidad en cadera y pelvis. Él está en el Hospital Star Médica en el consultorio 616 y el teléfono para hacer citas es el 44 22 21 80 13. Vuelvo a repetirlo, 44 22 21 80 13. Está en el Hospital Star Médica en el 616. Doctor, entonces, para ser un poquito más específicos con los pacientes que nos ven, con las gentes que no tienen nada que ver con medicina, con la cuestión que a veces no entendemos mucho estas cuestiones de los términos médicos que damos, sí. ¿Es más barato prevenir? ¿Es más barato ir contigo a una consulta y que me digas, oye, cómo está mi calidad de hueso, cómo funciona mi cadera, etcétera, a tratarme la fractura de cadera? ¿Es correcto? Claro, totalmente. Se recomienda que después de los 50 años acudamos al especialista a hacernos estudios, a hacer una valoración, ¿sí? Una valoración integral y determinar si estamos sanos o es necesario dar algún tipo de tratamiento preventivo. Doctor, una pregunta. Yo tengo 50 años, por llamarlo de una forma, 55, 60, de repente como que me truena al caminar mi cadera. ¿Tengo que ir contigo a que me revises? Si truena sin dolor, pero generalmente puede ser algo normal. Uh-huh. Si truena, pero hay dolor, es que algo no está bien. El dolor siempre es un mecanismo de defensa. Si algo está doliendo, es que no está bien. Perfecto. Doctor, para los compañeros que nos ven aquí del área de la salud, ¿las fracturas de cadera pueden ocasionarme una lesión en vasos sanguíneos importantes? Sí se puede, es raro, pero se puede. Y aquí, bueno, dentro de las principales complicaciones, uh-huh. Más bien son los fenómenos embólicos. Empiezan uh-huh. a quedar la sangre estancada y se empiezan a formar coágulos. Y esos coágulos pueden viajar hacia el cerebro, hacia los pulmones, hacia el corazón o hacia otras extremidades y causarnos problemas. Ok. ¿Y cuál es el riesgo, doctor, de las estancias prolongadas de los pacientes de cadera? Pues los fenómenos embólicos, uh-huh. Enfermedades infecciosas, principalmente uh-huh. pulmonares, okay. urinarias, okay. El paciente no se puede mover, el paciente uh-huh. tiene dolor, entonces empieza a escarar, ¿sí? Wow, que son úlceras por presión, uh-huh. y son de las principales, los principales problemas que tenemos. Entonces es importante movilizar pronto para evitar fenómenos embólicos, uh-huh. Sacarlo lo antes posible del hospital para evitar que se infecte con alguna bacteria que esté en el hospital. Por supuesto. Y movilizarlo de forma precoz. Doctor, por último, algo muy importante que a veces se nos olvida de su especialidad. Solamente nos enfocamos en el trauma, ¿no? Que esto es trauma, que fracturas, pero está la ortopedia, doctor. Así es. La ortopedia es que tú nos ayudas a saber qué aparatos nos van a ayudar a nosotros a caminar, a movernos, etc. En estos pacientes que ya tuvieron una fractura de cadera, que les fue bien o que están recuperándose, ¿cuál es la mejor órtesis? Órtesis es un aparato que a mí me va a ayudar para caminar en estos pacientitos. Bueno, aquí al principio, después uh-huh. de una cirugía, uh-huh. Lo que preferimos es utilizar una andadera, okay. ¿sí? Y dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del estado de salud, de sus músculos, lo vamos cambiando después a un bastón. Uh-huh. Y el objetivo pues, es que ya no utilice absolutamente nada, que utilice su calzado normal, siempre y cuando no sea calzado de meter, sino calzado con agujetas, porque algunas veces ese tipo de calzado, ¿sí? Digamos como dicen coloquialmente, al estar chancleando es más fácil sí. que nos resbalemos y tengamos alguna caída. Entonces claro. hay que evitar esas caídas, teniendo un buen apoyo. Al principio es necesario la andadera. Una vez que estemos muy seguros de ya no utilizarla, hay que pasar al siguiente paso, que es
el bastón, ¿sí? Y una vez que estamos ya totalmente seguros que no va a haber ningún otro tipo de problemas, que ya resolvimos la situación de los medicamentos que nos marean, que ya También utilizamos lentes, Sí. que ya vemos que ya no hay ningún otro tipo de problemas, bueno, ahora sí, ya pensar en no utilizar ningún tipo de aparato para apoyar. Y algo que también comentaste, doctor, es cómo está nuestra casa, ¿no? O sea, la arquitectura de las casas. De repente yo he ido a ver a familiares o pacientes ya también viejitos, tienen un chorro de cosas, apenas pueden pasar los abuelitos, apenas pueden caminar, no tienen ni de dónde agarrarse, de repente tienen el tapete, las escaleras tienen de esos pisos todos que hasta uno, nos Sí, caminamos, te resbalas. Claro. Todo eso hay que cambiarlo en Claro. estos pacientes porque si no tendemos a caernos, Así es. a que vamos a caer con una fractura contigo y después el costo y la recuperación es complicada. Así es. Y también yo tomaría mucho la situación de un gran porcentaje de las caídas es en el baño. El baño, exacto, pero tienes toda la razón. Entonces cuidar, poner tapetes antiderrapantes, incluso ya en tiendas de ortopedia ya hay agarraderas que podemos adaptar fácil Sí. al baño, a pasillos, a muchas situaciones para facilitar el apoyo y evitar ese tipo de riesgos. Exactamente. Pues recapitulando, el doctor Alberto Muñoz, él es especialista en traumatología y ortopedia por la UNAM con subespecialidad en cadera y pelvis. El doctor está en el Hospital Star Médica en el consultorio 616 y teléfono para hacer citas es el 4422-2180-13. Doctor, como conclusión, ¿qué nos puedes dar a todos nuestros televidentes, tanto no médicos como médicos, área de la salud, etcétera, que nos tenemos que llevar de esta plática a nuestro trabajo diario y a nuestra familia? Lo más importante es la prevención, Ujú. no solamente en este padecimiento, sino pues prácticamente en todo, en la vida. Exactamente. En la vida es la prevención. Sí. Si vamos en una moto, bueno, pues utilizar por lo menos el equipo especial, respetar los límites de velocidad. Claro. En esta situación, bueno, hacer ejercicio moderado, una buena alimentación, eso es lo más sano y nos va a llevar a una prevención no solamente para fracturas en general, sino además para tener un buen estado de salud. Eso es sumamente importante. Y por favor, no vayan con el huesero. Eso es importante. Aguas. Porque si de por sí ya está tronada la articulación y luego me la truenan y luego vienen las complicaciones y bueno, ¿para qué les contamos cómo les va, verdad? Así es, una pesadilla puede existir. Completamente. Pues, doctor Alberto Muñoz, le agradezco que haya estado aquí con nosotros Gracias, en el muchas programa. gracias. Espero nos visite próximamente, Claro por que favorzote, para platicar un poquito más de más temas de trauma y ortopedia, que es sumamente importante, que es parte de la pandemia que estamos teniendo en estos días, en tantas lesiones que tenemos articulares. Y nuevamente agradecer a ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión, por el espacio. Recuerden que estamos en tu programa Tu Salud. Tenemos una cita todos los miércoles a las 8 de la noche. Aquí, por favor, recuerden que sus comentarios, sus opiniones son muy importantes. Las leo, las contesto. Agradecer a Rodrigo y Andrea por el espacio. Muchas gracias, producer, por estar aquí y dejarnos transmitir. Yo soy el doctor Enrique Ayala, médico general con maestría en gerontología y sexualidad humana. Muchas gracias, compártanos. Quedo a sus órdenes y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.